Grave accidente de bus con 30 adventistas en Semana Santa. Un grupo de jóvenes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día vivió momentos de angustia el 5 de abril, luego de que el autobús en el que se transportaban se volcara en la peligrosa cuesta de la Moramulca, en el kilómetro 49 de la carretera que conecta la capital de Honduras con el sur del país. El medio de comunicación HCH publicó: feligreses escapan de morir tras volcamiento de bus en la cuesta de la Moramulca. Los feligreses adventistas del Séptimo Día escapan de morir en accidente. Y en el nombre de Jesús, al aceptar y practicar la verdad presente, escaparán del juicio de los vivos. Ezequiel 9. Y podrán ser del número 144,000. Apocalipsis 7:4. El medio de comunicación Noticias 24/7 publicó: bus que regresaba de actividad religiosa vuelca en la Moramulca y deja varios heridos. Según reportes preliminares y testimonios de los ocupantes, el vehículo habría presentado fallas en los frenos, lo que provocó que el conductor perdiera el control y terminara volcado a un costado de la vía. En el autobús viajaban aproximadamente 30 adventistas, entre niños, adolescentes y adultos, quienes regresaban de un campamento adventista realizado en el municipio de Ojojona. Como resultado del accidente, 16 jóvenes adventistas resultaron heridos, entre ellos 6 niños, algunos con lesiones de consideración. Equipos de emergencia, incluyendo la Cruz Roja hondureña y el Cuerpo de Bomberos, acudieron rápidamente al lugar para brindar atención a los afectados. Los heridos fueron trasladados en ambulancias a diferentes centros asistenciales, donde recibieron atención médica. El medio de comunicación HRN publicó: tras el dramático suceso, los ocupantes manifestaron que fue Dios quien los salvó de la muerte. De acuerdo con la información disponible, la mayoría de los lesionados se encuentra fuera de peligro, aunque 2 guías mayores permanecen hospitalizadas en proceso de recuperación bajo observación médica. Este martes estaremos en ayuno internacional y oración de rodillas en gratitud a Dios que salvó milagrosamente a todos los jóvenes. Escribe en los comentarios: martes, ayuno internacional. Martes, ayuno internacional. Martes, ayuno internacional. En el mismo día, en el mismo país. Paralelamente ocurrió otro accidente de bus sin adventistas. El medio de comunicación Emisoras Unidas publicó: choque entre bus y camión en Honduras deja al menos 8 muertos. Es evidente la misericordia y protección divina al bus con adventistas, al no presentar ninguna pérdida humana. Una de las maneras de presentar nuestra gratitud a Dios por tanta misericordia sin merecerlo es hacer lo que nos pide: gemir y clamar contra las abominaciones en nuestro medio. Escrito está: los que reciben la marca pura de la verdad son los que 1 gimen y 2 claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 296. Escribe en los comentarios: gemir y clamar por la iglesia. Gemir y clamar por la iglesia. Gemir y clamar por la iglesia. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic en la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos un video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias. A continuación, un análisis teológico con el Pastor Enoc Martín, tu pastor virtual. Que el Señor nos guarde. Sin embargo, en el listado de eventos y sucesos que se cumplirán uno tras otro, están los accidentes. Escrito está: Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 216 y 217. Accidentes y calamidades amenazan a todos los que viajan por tierra. Los huracanes, los terremotos, la espada y el hambre se siguen en rápida sucesión. Pero escuchen esto: no reconocen la voz de advertencia de Dios, la inminencia del peligro y elevar la voz de amonestación. Están ellos mismos dormidos. En este listado de sucesos es la voz de advertencia de Dios, que todos estamos propensos. Sin embargo, necesitamos la protección divina. Posiblemente casi todos tenemos algún familiar adventista muerto, o posiblemente tengamos algún hermano de la fe adventista muerto.
Por eso es importante que juntos analicemos el tema, el juicio investigador en el cielo, en el santuario celestial. Daremos la evidencia bíblica. Abre por favor tu Biblia en Apocalipsis, el capítulo 4, el versículo 1 declara así: después de esto vi una puerta abierta en el cielo. ¿En dónde? En el cielo. Apocalipsis 4, el verso 2. Al instante fui en espíritu y vi un trono en el cielo. ¿Dónde estaba el trono? En el cielo. Estamos haciendo énfasis que esto ocurre en el cielo. Y aquí se está describiendo el escenario del juicio investigador. Apocalipsis 4, todo el capítulo. Apocalipsis 5, todo el capítulo. En Apocalipsis, el capítulo 11, el versículo 19, declara así: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo. Aquí se menciona el templo en el cielo. Este es el santuario celestial. Y en el santuario celestial es donde se lleva a cabo el juicio investigador de los muertos. Leeremos primeros escritos en la página 42. Cuando se abriese la puerta en el lugar santísimo del santuario celestial, en 1844, entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que da al Santísimo. Esto ocurrió en el santuario celestial. Se abrió la puerta del lugar santísimo y empezó el juicio investigador de los muertos. Apocalipsis, el capítulo 20, el versículo 12, nos habla del juicio. Y vi también a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritas en los libros. La Biblia deja claro que hay un juicio investigador de los muertos y se juzga a ellos, puesto que están muertos, a través de los libros que en vida todas sus acciones fueron anotados en los libros. También tenemos Daniel, capítulo 8, el verso 14, que nos da el punto de partida del inicio del juicio de los muertos. Daniel 8:14 declara: y hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. El santuario aquí hace referencia al santuario celestial en el cielo. Los 2300 días se le aplica el principio día por año, de Ezequiel 4:6, de Números 14:34. Estos 2300 días son 2300 años, que empezaron en el 457 antes de Cristo y terminaron en 1844. En ese año empieza el juicio investigador de los muertos en el cielo. Para ser específicos, el juicio investigador de los muertos empezó el martes 22 de octubre de 1844. Leemos en el libro Elena de White, Mujer de Visión, en la página 22. Con el aliento contenido, los adventistas
se levantaron para saludar el día memorable, el martes 22 de octubre de 1844. Entonces, el juicio investigador de los muertos empezó un martes 22 de octubre de 1844. Escribe en los comentarios, martes 22 de octubre de 1844. Martes 22 de octubre de 1844. Ahora, hagamos un análisis de el inicio del juicio investigador de los muertos, cuando se estableció el escenario. Daniel, capítulo 7, el versículo 13, declara: Seguí mirando en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. Aquí tenemos una venida del Hijo del Hombre, indiscutiblemente. El Hijo del Hombre es Cristo. Es una venida de Cristo hacia el anciano de días. Veamos entonces qué papel tiene el anciano de días, que es Dios el Padre. Daniel capítulo 7, el verso 22. Hasta que vino el anciano de días y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo. Entonces, el anciano de días, Dios el Padre, pronuncia juicio. Si pronuncia juicio, el papel de Dios el Padre en el juicio investigador de los muertos es juez. Escribe en los comentarios, el Padre es juez. El Padre es juez. Si el Padre actualmente en el juicio investigador de los muertos es juez, entonces Cristo, ¿qué papel desempeña en el juicio investigador de los muertos? Para ello vamos a leer lo que nos indica el conflicto de los siglos. En la página 536, en la versión original, declara: Jesús aparecerá como el abogado de ellos para interceder en su favor ante Dios. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, el anciano de días, a saber, Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Noten que el papel de Cristo es abogado. Leemos Conflicto de los Siglos, página 536. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinados por Él, empezando con los que vivieron los primeros en la tierra. Nuestro abogado, Cristo, presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Entonces, el juicio investigador de los muertos, Cristo es el abogado y Dios el Padre es el juez. Cuando se termine el juicio investigador de los muertos, entonces empezará el juicio de los vivos. Efectivamente, cuando termine el juicio investigador de los muertos, empezará el juicio de los vivos. Sin embargo, hoy estamos viviendo el juicio investigador de los muertos en el cielo, pero en la tierra hay un evento que está ocurriendo y es el sellamiento de los 144,000. Por eso es necesario que hagamos un análisis de el sellamiento de los 144,000 en la tierra. Cuando termine el juicio investigador de los muertos, luego empezará el juicio de los vivos. Pero cuando termine el juicio investigador de los muertos, también terminará el sellamiento de los 144,000. Primeros escritos en la página 58 declara así: el tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminará. Cuando termine el sellamiento de los 144,000, entonces empezará el juicio de los vivos. Paralelamente terminará el juicio investigador de los muertos
y también terminarán juntos el sellamiento de los 144,000. Y entonces, y solo entonces, empezará el juicio de los vivos. Te demostraré que el sellamiento de los 144,000 está ocurriendo ahora en la tierra. En Apocalipsis capítulo 6, el capítulo 7, inclusive el capítulo 8, se menciona directamente a los 7 sellos. Son 7 porque en cada época Dios ha estado sellando a sus siervos. Pero es interesante que no hay 7 caballos en los 7 sellos. Los que han estudiado profecía o han leído Apocalipsis sabrán que en los 7 sellos solamente hay 4 caballos y no 7 caballos. ¿Por qué? Te explico. En Apocalipsis capítulo 6 encontramos el primer sello bajo el simbolismo de el caballo blanco. Luego tenemos el segundo sello, el caballo rojo. Y en tercer lugar tenemos el caballo negro. Y en cuarto lugar tenemos el caballo pálido. 4 caballos. Porque 4 representa los 4 puntos cardinales de la tierra. Lo que implica es que el sellamiento ocurre en los 4 puntos cardinales de la tierra. No importa en qué país estés, no importa en qué parte de la tierra estés, si cumples los requisitos para ser sellado, entonces serás uno de los 144,000, porque el sellamiento está ocurriendo aquí, ahora, en la tierra. Escribe en los comentarios: el sellamiento es en la tierra. El sellamiento es en la tierra. Ahora te demostraré que el sellamiento de los 144,000 ocurre en el sexto sello. El sexto sello está registrado en Apocalipsis 6, el versículo 12. Y empieza con un terremoto. Y sabemos que fue el terremoto de Lisboa que ocurrió en 1755. Y luego viene otro evento que es el oscurecimiento del sol y la luna. Y eso ocurrió en 1780. Luego tenemos otro evento dentro del sexto sello. Y es la caída de las estrellas, la lluvia de meteoritos. Y eso ocurrió en 1833. Y después de estos eventos que dieron inicio al sexto sello, viene el juicio investigador de los muertos en el santuario celestial en 1844. ¿Ven cómo fueron cumpliéndose los eventos dentro del sexto sello? Puesto de otra manera, el juicio investigador de los muertos en el santuario celestial ocurrió dentro del sexto sello. Y, por si fuera poco, Apocalipsis capítulo 6, verso 12, ahí empieza la descripción del sexto sello. Y luego todavía pasa a Apocalipsis capítulo 7, que es un capítulo que le pertenece al sexto sello. ¿Por qué? Porque hasta el capítulo 8 de Apocalipsis es cuando se abre el séptimo sello. Por lo tanto, el capítulo 7 le pertenece al sexto sello. ¿Por qué estoy haciendo mención de esto? Porque quiero que sepas que ahora mismo nosotros vivimos en el sexto sello. Y el sellamiento de los 144,000 ocurre en el sexto sello. ¿Por qué? Porque Apocalipsis capítulo 7 registra a los 144,000 y este capítulo le pertenece al sexto sello. Apocalipsis 7, el versículo 2 dice: entonces vi a otro ángel que subía del este y tenía el sello del Dios vivo.
Ahí está el ángel con el sello. ¿A cuántos va a sellar? Apocalipsis 7, el verso 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados. Entonces, el sellamiento de los 144,000 ocurre en la tierra dentro del sexto sello. Pero nosotros tenemos que saber cuáles son los requisitos para ser sellados. Para ello voy a leer una referencia de la sierva del Señor, y está escrito en la Review and Herald, o Revista y Heraldo, marzo 9 de 1905. Declara: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Significa que no cualquiera va a ser parte de los 144,000. Solamente los que se van a esforzar. Pero ¿cómo se van a esforzar para ser parte de los 144,000? ¿Qué tienen que hacer con esfuerzo? Respuesta: Ezequiel capítulo 9, el verso 4. Y le dijo el Señor al ángel sellador: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pone una señal, un sello, en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces, el ángel no va a sellar a cualquiera. El ángel solamente va a sellar a los que gimen y claman contra las abominaciones, contra los pecados. Todo aquel que está cometiendo pecado no va a ser sellado. Todo aquel que guarda silencio contra el pecado no va a ser sellado. Todo aquel que no proclama la verdad y no ayuda a proclamar la verdad no va a ser sellado, porque tiene que gemir y tiene que clamar contra las abominaciones. Pero ¿dónde se hacen estas abominaciones? Leemos Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, en la página 296. Los que reciben la marca pura de la verdad son los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. ¿Dónde dice la sierva del Señor que se están haciendo las abominaciones? En la iglesia. Entonces, ¿dónde hay que gemir y clamar contra las abominaciones? En la iglesia. Entonces, para ser sellados, ¿dónde hay que estar? En la iglesia, gimiendo y clamando contra los pecados. ¿Va a gustar que hagas ese trabajo que Dios ha ordenado? No, no va a gustar a los demás. Pero si no lo haces, no vas a ser sellado. Así de sencillo. Si quieres ser parte de los 144,000, escribe en los comentarios: me esforzaré para ser de los 144,000. Tómate unos segundos, escribe: me esforzaré para ser uno de los 144,000. Y toma acción. Analicemos el juicio de los vivos en la tierra. Leamos lo que nos dice Malaquías, capítulo 3, del 1 al 3. Yo envío mi mensajero que preparará el camino delante de mí. Enseguida después vendrá a su templo el Señor, a quien buscáis, el mensajero del pacto, a quien deseáis. Ya viene, dice el Eterno Todopoderoso. Verso 2. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como lejía de lavadores. Verso 3. Se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a plata, y ofrecerán al Eterno ofrenda con justicia. Analicemos que estos 3 versículos de Malaquías 3, del 1 al 3, no se aplica directamente al juicio de los muertos, sino que se aplica directamente al juicio de los vivos. ¿Por qué? Te daré 3 razones. Número 1, los muertos no pueden ser purificados, no pueden ser limpiados, como lo dice Malaquías 3:3, y limpiará a los hijos de Leví. Número 2, los muertos
no pueden ofrecer ofrenda al Señor. ¿Por qué? Porque están muertos. Pero Malaquías 3:3 dice, y ofrecerán al Eterno ofrenda con justicia. Eso solamente lo pueden hacer los vivos. Además, no se puede enviar un mensajero a los muertos, porque ya no pueden ver, no pueden escuchar, no pueden cambiar. Pero Malaquías 3:1 dice, yo envío mi mensajero. Esto es evidente que es un mensajero enviado a los vivos para que puedan reformarse, para que puedan hacer los cambios respectivos. En definitiva, Malaquías 3, del verso 1 al 3, se aplica directamente al juicio de los vivos. Profundicemos un poco más. Malaquías 3, en el verso 1, declara, enseguida después vendrá a su templo el Señor. Este templo hace referencia al mismo templo de Ezequiel 9, el versículo 6, que dice, y empezad desde mi santuario. Empezaron pues desde los ancianos que estaban ante el templo. Santuario, templo, es lo mismo. Este templo de Ezequiel 9 es el mismo templo de Malaquías 3. Veamos la interpretación que da la sierva del Señor en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 196. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Aquí dice la iglesia, el santuario. Ezequiel 9 dice el santuario, el templo, que son lo mismo. ¿Dónde empezará el juicio de los vivos? En el santuario, en el templo. Puesto de otra manera, Malaquías 3, el verso 1, el templo mencionado ahí, y Ezequiel 9, el verso 6, el templo mencionado ahí, hacen referencia a la iglesia, el santuario del Señor, que va a ser la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos mucha luz y no la estamos practicando. Citamos Isaías, el profeta del Evangelio en inglés, volumen 3, en la página 49. Declara así, versículo 20, Isaías 59. El Redentor vendrá a Sión. Esta no es la venida en las nubes, sino la venida a la iglesia. Y cuando Él venga, Él hará la obra mencionada en Malaquías 3, del 1 al 3. Sorprendente, el erudito adventista llamado M.L. Andreasen, pastor adventista, profesor en Universidad Adventista, autor de la cartilla de escuela sabática en 1928, autor de la cartilla de escuela sabática en 1929, nos está indicando, y correctamente, que Malaquías 3 del 1 al 3 todavía está en un futuro y lo realizará el Señor cuando venga a la iglesia. Estamos hablando de una venida a la iglesia. Ya no se predica esto, pero es verdad. Cristo vendrá a la tierra a purificar la iglesia. Para aquellos que indican que el juicio de los vivos ya empezó, están en un error. Y Elena de White lo indicó. En Eventos de los Últimos Días declara en la página 18, versión moderna, y en la página 22, en la versión antigua. Él entonces comenzó a leer algo que había escrito, que entre otras cosas declaraba que el juicio ha comenzado ahora sobre los vivos. Lo escuché mientras proseguía y finalmente le dije: mi hermano, usted no está en sus cabales. Bien, él dijo que debíamos empacar y trasladarnos inmediatamente a Battle Creek. Le pedí sus razones y nos dijo, para dar ese mensaje de que el juicio ha comenzado sobre los vivos. Y le dije, mi hermano, usted no está en sus cabales. Todo aquel que diga que el juicio de los vivos ya empezó, no está en sus cabales. ¿Saben por qué? Porque escrito está. En el conflicto de los siglos,
En la página 544 dice, pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. Así que nadie sabe cuándo empezará el juicio de los vivos. Sin embargo, sí sabemos que el evento que nos dará la señal de que ha empezado el juicio de los vivos será el cumplimiento de Ezequiel 9, cuando los ángeles empiecen a cortar a los que no obtengan el sello y estén cayendo la cizaña, los adventistas no santificados, y caigan sobrenaturalmente. Entonces sabremos que ha empezado el juicio de los vivos. Estamos súper seguros que la inspiración indica pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. Escribe en los comentarios, nadie sabe cuándo empezará Ezequiel 9. Nadie sabe cuándo empezará Ezequiel 9. Nadie sabe cuándo empezará Ezequiel 9. Hermano y hermana, gracias por llegar hasta aquí. Reacciona a este video. Déjanos un comentario positivo. ¿Qué te pareció el tema? Y comparte este video en tus distintas redes sociales. Recuerda, tenemos una cita. Nos vemos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima. Chao. Dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal, Pastor Enoc Martín. ¿Te gustaría profundizar en el conocimiento bíblico desde una perspectiva profética? La agencia misionera AMI te invita a recibir una doctrina completa y totalmente gratuita con nuestros cursos exclusivos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, impartido por el pastor Enoc Martín. Aprende a comprender los 22 capítulos del libro de Apocalipsis con una enseñanza clara y profunda. Daniel, el perfecto arte profético. Explora a fondo este libro profético que revela verdades impactantes para estos tiempos. El testimonio de Jesús. Un curso 100% bíblico compuesto por 22 lecciones que te llevarán a entender mejor el mensaje de Cristo. Comunícate ahora al WhatsApp de la agencia misionera AMI, al más 502 42 29 77 86. Recuerda, es completamente gratis, porque el conocimiento de la palabra no se vende, se comparte. Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. La voz de Dios clama: escucha, oh pueblo. Descubre una programación que transformará tu vida espiritual. Música que eleva tu alma. Mensajes basados en la verdad presente. Reflexiones diarias que te acercan a Dios. Escúchanos donde quiera que estés. Descarga la app en Google Play, App Store o visita nuestra página web. Radio Reino, iluminando tu camino con la palabra de Dios. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic en la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos un video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.